El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Hoy quiero hablarles sobre este tema en la revelación de Jesús, bajo el tema Jesús, la palabra de vida. Diga conmigo: Jesús, la palabra de vida. Vamos a empezar en Juan capítulo 1, por favor. No tengo notas, solamente un montón de versos subrayados y todo eso. Mi papá me dice a veces, bueno, me lo ha dicho en el pasado, me dice: tú no sabes predicar, tú lo que sabes es explicar versos. Y tiene la razón. Yo soy malo predicando, digo, malo organizando, porque nadie que predica de Jesús puede ser malo. Aunque usted balbucee Jesús, usted es tremendo predicador. Ahora le explico. Yo he oído predicadores con mensajes que asustan, también esquematizados, que me hace sentir como gusanito enfrente, pero no hay lo que hay cuando usted habla de Jesús. No hay eso. Hay información, hay impresión, pero no hay sustancia del cielo. Y eso es bien importante. Ahora, usted decida lo que quiera. Usted puede decidir ser un cabezón que sabe mucho de Jesús, o usted puede ser un creyente que conoce a Jesús. Son dos cosas diferentes, ¿ok? ¿Está claro en eso? Ok, entremos en el tema. Vamos a Juan capítulo 1, verso 1. No es muy lejos. En el principio, vamos al principio para que podamos comenzar este mensaje. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Eso es una de las cosas que más le rompe la cabeza a los eruditos, a los teólogos y a los científicos. Cómo alguien que aparece en la tierra era antes de aparecer en la tierra. Entonces, esto es una cosa que usted debe saber. Jesús no solamente fue Jesús en la tierra, ya Jesús existía en la eternidad del cielo. Le voy a volver a decir eso. Jesús no solamente vino a la tierra por 33 años, Jesús existía ya antes en la eternidad del cielo. Eso me hace saber que mi Dios, en quien creo, no es alguien que vino a la tierra como algunos lo tienen. Digo, algunos tienen a otros dioses que vinieron a la tierra e hicieron algo y desde ahí en adelante entonces creyeron en él. Jesús no. Jesús existía antes de que viniera. Déjeme explicarle otra vez, porque es un punto muy importante que usted no lo entienda, porque eso alimenta la fe acerca de la eternidad que debe tener todo creyente en Jesús. Todo creyente en Jesús debe tener fe en la eternidad. Si usted solamente pretende vivir 70, 80 o lo que Dios le dé en esta tierra, y por esa razón usted tiene una carrera de rata para obtener todo y tener todo lo que quiere su corazón, porque si no, no lo voy a tener, entonces déjeme decirle que usted no tiene, aunque usted diga que es cristiano, no tiene visión de eternidad. Los que tienen visión de eternidad no pierden la paciencia y son estables en sus posiciones. No son ambiguos, no son personas que brincan de un lado a otro, son personas estables. Ponen el pie aquí y ponen una marca allá y dicen: bueno, no importa cuánto tarde, voy a llegar allá, porque el que está conmigo es más grande que el que está contra mí, porque soy más que vencedor con él, porque Jesús está en mi corazón. Y ponen el plomo o la señal muy lejos, o ven muy lejos, pero llega. El que no tiene esa percepción de eternidad se desespera y comete las peores locuras.
No escuché aménes aquí. Yo le digo a usted, Jesús era antes de que apareciera en la tierra. Ya Él existía. Eso indica que si Jesús viene a la tierra, ya existiendo como Hijo de Dios, lo que viene a ser a la tierra tiene connotación eterna y no temporal. Yo lo que le pedí al Espíritu Santo es que fuese lo más sencillo posible. Porque Jesús es sencillo, pero es profundo al mismo tiempo. Y cuando usted empieza a entender por el Espíritu Santo, no por teologías, sino por el Espíritu Santo, muchas cosas usted se le van a revelar. La eternidad es algo tan importante que usted debe entenderlo y que se le revele, porque el que entiende la eternidad, entonces empieza a vivir para ella. No, escuche, amén. El que entiende la eternidad empieza a vivir para ella. Empieza a entender que lo más importante en la vida es la voluntad de Dios y no mi voluntad. Le vuelvo a leer: en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo. Es decir, está hablando, si usted se va a Génesis, si puede hacerlo, yo lo voy a acompañar un momentico. Vaya a Génesis capítulo 1 y se refiere a esta misma palabra. Ahí aparece. Génesis 1, verso 1 dice: en el principio. Es el mismo, es el mismo. El principio, entonces, aparece el mismo, porque es el mismo, la misma palabra que aparece en Génesis 1:1, en el principio, es la misma palabra que aparece en Juan 1:1, en el principio. Así que se refiere al mismo lugar geográfico. ¿Por qué veo algunos que hacen así? En el principio de Génesis y en el principio de Juan no es un acontecimiento. Porque yo diría en buen castellano que si me refiero a un acontecimiento, le puedo decir al principio. Al principio de esta iglesia o de este recinto no habían paredes. ¿Cuándo ocurrió eso, pastor? Al principio, cuando no habían paredes. Eso habla de un momento. Eso habla de un acontecimiento. Pero si usted lee bien, y está muy bien traducida, gracias a Dios, este verso o esta palabra no se refiere al, sino en. ¿Dónde nos vemos? En tal lugar. ¿Dónde está la iglesia? En tal lugar. ¿Dónde queda Venezuela? En tal lugar en el mundo. O sea, cuando dice al, es un acontecimiento. Cuando dice en, es un lugar. Qué bueno que entendió, gloria a Dios. Ahora sí, en el principio, Juan 1:1, en el principio es un lugar. Eso indica entonces que si Juan 1:1, Nuevo Testamento, después de Cristo, escribe por el Espíritu Santo y la revelación de él, escribe en el principio era el verbo, y yo entonces quiero saber en el principio que se refería el escritor, el autor, que es el Espíritu Santo. Me tendría que ir a Génesis y entender que se refiere al mismo lugar. Entonces, cuando Juan dice que en el principio era el verbo, hace saber claramente que en el momento cuando Dios está en el lugar llamado el principio, Jesús está ahí. Wow. Jesús está ahí. Entonces podría yo entender, más adelante lo dice el mismo Juan, todas las cosas por él fueron hechas. Vamos a la Biblia. Vamos. Verso 3. Ahí no se vaya muy lejos. Ahí mismo, capítulo 1, Juan 1:3. Todas las cosas, ¿qué dice? Ok.
Párese ahí. No, siga. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya va, porque es que como no tengo notas, tengo que ir por parte. Ok, vamos a regresar otra vez porque me estoy yendo muy rápido. Déjenme cronometrar mi tiempo. Ok, regresemos en el principio. En el principio, el Espíritu Santo nos hace ver en el Nuevo Testamento que en el principio, entonces, el verbo que es Jesús, entonces estaba en el principio. Si Jesús está en el principio, Jesús no solamente aparece en la tierra, Jesús ya tenía eternidad antes de resucitar en la tierra. Lo que Jesús hizo fue adquirir un nuevo cuerpo o una nueva manifestación. Es una clase de cuerpo, la Biblia le llama el primogénito o el primero. Eso indica que la misma clase de cuerpo glorificado que Jesús tiene hoy en el cielo es el mismo cuerpo que usted y yo heredaremos de el Padre de Jesús en los próximos años cuando Él nos los entregue. Es un cuerpo que come, es un cuerpo que atraviesa paredes y vuela. Mi gran sueño, volar. Entonces, pero eso es para los creyentes. Pero ahora sí, quiero explicarle que eso que usted lee en el principio era el verbo, me da la revelación de que Jesús no es un personaje de la historia humana. Entonces, cuando yo entiendo eso, usted entiende cuando yo le digo a veces, y usted dirá, qué bonita esa palabra, Jesús no es religión. También digo, Jesús no es historia. Aquí está la explicación. ¿Por qué Jesús no es historia? Porque ya Él era antes de esa historia. Si Jesús es antes de la historia, entonces Jesús está más arriba que la historia. Para los que creen en Jesús por la historia, entonces no son más que creyentes en un cuento. Pero cuando creen en Jesús por su eternidad, son creyentes en la eternidad de alguien que era antes y será siempre después. ¿Alguien dice amén a eso? Me traslada de lo natural de mi vida común a lo sobrenatural de la eternidad. Ahora bien, cuando dice que Jesús en el principio era, o en el principio era, la palabra era habla de existencia. Entonces, cuando dice la Biblia en el principio era el verbo, me está diciendo, ok, en tiempo pasado, porque está en un presente escribiendo, antes de que nosotros conociéramos al verbo, ya el verbo, que es la palabra, que es Jesús, existía. ¿Y dónde existía Jesús? ¿Dónde aparece Jesús? Porque lo que quería hacer Juan era ponerlo en la Biblia. ¿Cómo podía Juan o el Espíritu Santo poner a Jesús en la Biblia? O sea, citarlo en la Biblia para que todo comienzo, oh Señor, me bendice eso, todo comienzo de la historia humana, para que toda la humanidad supiera que en ese comienzo Jesús estaba. Y como Jesús estaba en el comienzo de la humanidad, tú no puedes comenzar nada sin Jesús y no puedes terminar nada sin Él. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso Él se identifica y dice, yo soy el principio y el fin. Y si alguien tiene Jesús, tendrá que entender que sin Jesús tú no puedes comenzar nada y no puedes terminar nada. Y si Jesús no es el centro de lo que tú comienzas, no va a prevalecer. Aleluya. Todo lo que comienzas en tu deseo y carne termina cayendo por su propio peso. Pero todo lo que comienza alrededor y en Jesús, es decir, yo hago esto porque esto me permite servir a Jesús. Yo hago esto porque esto me permite agradar a Jesús. Yo hago esto para mantener haciendo la obra de Jesús. Entonces tú lo que estás edificando va a tener permanencia en el tiempo, porque Jesús es el principio y Jesús es el fin. Pero en todo principio Jesús debe ser lo primero. Aleluya, me gusta este mensaje. En el principio era el verbo.
En el principio era el verbo. Ahora, si yo leo que en el principio era el verbo y luego leo en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas, tengo que irme a Génesis y ver, porque ese es el principio al cual se refiere el escritor. Tendría que yo irme a Génesis y averiguar, pero cuando usted se va a Génesis, vaya allá, entonces va a conseguir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no habla de Jesús de manera clara o descriptiva. Solamente habla de Dios. Cuando yo me refiero a Dios, puede ser cualquier cosa. Óiganme, iglesia, importante eso. Cuando usted habla de Dios, puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Dios es todo lo que tú veneras. Cuando los musulmanes hablan de Dios, hablan de Dios. Cuando los Buda habla de Dios, habla de Dios. ¿Pero qué Dios? Dios es la descripción que se le puede dar a aquel que posee mi razón de fe y aquel que posee mi culto. Es decir, por eso es tan importante que usted entienda que cualquier cosa se puede convertir en su Dios. Un deseo muy profundo puede convertirse en su Dios cuando usted está dispuesto a dejarlo todo por ese deseo. Se puso silenciosa esta iglesia. Yo me voy a no sé dónde porque voy a trabajar y a producir dinero. No importa quién diga que es tu Dios, ese lo es. Porque si tú lo dejas todo por un deseo, eso es tu Dios. Yo lo puedo dejar todo por Dios porque Él es mi Dios. Eso indica que lo que tú amas, le das devoción y culto, eso será tu Dios, aunque asistas a Maranata. Importante. Ok. Entonces, verso 3, o sea, sígame bien y no tiene que estar en la Biblia para acá y para allá. Óigame, porque veo que Génesis, todo el mundo. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas. Pero me dice Juan 1:1 que en el principio era el verbo. O sea, ya existía el verbo y estaba presente en el principio, porque dice ya era o estaba. El verbo ser o estar, usted lo conoce y lo puede conjugar. Entonces, puede hacer que Jesús aparezca en la Biblia, específicamente en el mismo lugar donde Dios aparece, como en el principio. Pero si el verso 3 de Juan 1 me dice que en el principio Él estaba y que todas las cosas por Él fueron hechas, y yo leo aquí entonces que Dios creó los cielos y la tierra, y más abajo también leo, oh Jesús, verso 2 dice abajo, segunda parte del verso 2: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿a quién veo aquí? A Dios. Pero aquí, aunque dice el principio que Dios estaba, aparece el Espíritu Santo. Ahora, si aparece el Espíritu Santo y Dios aparece en el 1, el Espíritu Santo en el 2, y en el 1 de Juan 1:1 aparece Jesús, pero aquí no está descrito Jesús, pero dice el verso 3 capítulo 1 de Juan que todas las cosas por él fueron hechas, pero en el verso 1 ni en el verso 2 aparece Jesús. Entonces tengo que ubicar a Jesús en medio de esa escritura, porque necesito entender a qué se refiere el Espíritu Santo con que en ese lugar Jesús estaba. Ahora, me llama la atención que a Jesús, ya en Juan 1, dice que era con Dios. También, parte 1, Jesús era
En el principio era el verbo, coma, y el verbo era con Dios. El original dice, y el verbo estaba con Dios. Otra traducción más moderna, no sé hasta dónde esto es real o no, pero me refiero solo a la traducción, dice, y el verbo era lo mismo que Dios. Otra traducción dice, el verbo era igual a Dios. Lo que quiere definitivamente hacer la escritura es ubicarnos a Jesús no en una posición inferior, sino una posición igual a la de Dios conocido hasta ese momento. Ahora, cuando yo empiezo a entender eso, acuérdense que se llama la revelación de Jesús. Este mensaje se llama la revelación de Jesús. Queremos ubicar a Jesús en toda la Biblia para poderlo ubicar en toda mi vida y aplicarlo en cada cosa de mi vida. Ahora, Jesús entonces en este punto le explico. Juan 1:1 dice que era en el principio, dice que estaba en el principio, pero también dice que estaba con Dios o era con Dios en el principio, pero también dice que era Dios. Bueno, no, pónganlo porque veo algunos todavía haciendo que, ok. En el principio era el verbo, ya ubicamos que ya existía y era eterno. Lo segundo es si el verbo era con Dios o el verbo tenía el mismo nivel o la misma posición que Dios, pero el tercero es más claro, dice, y el verbo era Dios. O sea, la tercera aclaratoria dice, ok, no te confundas, Él es Dios también. Y cuando tú dices Dios, puedes referirte a Jesús sin problema alguno, aunque no lo nombres en el momento. Eso es, también quiero aclararlo. Cuando los budistas dicen Dios, se refieren a Buda, porque eso es lo que está en su mente y corazón cuando ellos hablan de Dios. Cuando alguna otra religión dice, los musulmanes dicen Dios, se refieren a Alá o a Mahoma o al Dios de Mahoma. Pero cuando usted y yo decimos Dios, nos referimos específicamente a aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, y esa persona es Jesús. Cuando yo digo Dios, es Jesús. Y aquí esto me da absoluta autoridad para yo decir, honro a Dios, amo a Dios, sirvo a Dios. Y si alguien quiere saber cómo se llama mi Dios, se llama Jesús. Eso no me hace ser solo Jesús o los unitarios como algunos. No, creemos en el Padre y creemos al Espíritu Santo. Claro que sí, lo honramos, los amamos, pero hay un solo nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos, y ese nombre es Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Ok, ahora teniendo claro, entonces, para que todo el mundo pueda conocer de Jesús, amar a Jesús, pero estar firme en la fe en Jesús, como dice mi Biblia, hay que entonces ubicar a Jesús como parte de mi fe y sin ningún tipo de miedos, temores o confusiones. Jesús es mi Señor, es mi Dios, Señor y Salvador, y no hay ningún hueco en esa confesión. Jesús era desde antes y en el principio estaba. Cuando eso indica que Jesús estuvo en la creación o en la recreación o en la recreación y en la creación del hombre. Ahora, lo que me llama la atención en Génesis 1:1 es que aparece Dios, pero Juan 1:1 dice que era Dios. Pero también sé que hay un Padre, también sé que hay un Espíritu Santo. Pero el verso 1, capítulo 1 de Génesis no me habla, ni el verso 2 me habla de quién es Jesús hasta ese momento. Por eso me llama la atención que el Espíritu Santo le dice a Juan, no ponga Jesús, pon el verbo. Ahora se va a sorprender, aquí sí le va a caer al final. Solamente con traducción, honrando las palabras de mi papá, que dice que soy un buen explicador de versos. Óigame esto. Cuando usted viene y ya tiene claro todo este pedacito que le acabo de explicar, entonces es sencillo cuando usted se va al original. Le voy a decir lo que dice el original. En el principio era lo que Dios decía. Y lo que Dios decía era con Dios.
Y lo que Dios decía era Dios. Ahora podría brincar al verso 4 y decir: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida que es él y que es él era allá. ¿Era dónde? En el pasado. Por eso aparece en el pasado. Era, no es, aunque es y siempre será, pero ya era. ¿Dónde era? En el mismo verso que dice: en el principio era. Entonces eso se refiere a la misma persona del verbo. ¿Y qué era el verbo? Dice al final claramente: lo que Dios decía era Dios. Entonces tendría que entender que el verso 4 se corresponde al verso 3 de Génesis 1. Y puedo leer en el verso entonces 3 que lo primero que manifiesta el Padre a toda la tierra es la luz de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús es la vida. Pero ¿quién era Jesús? Jesús era lo que Dios decía, porque eso era lo que dice el verso 1 del capítulo 1 de Juan, que en el principio era lo que Dios decía, y lo que Dios decía era con él, y lo que Dios decía era Dios. Por eso no dijo el Padre, lo primero que dijo él no fue: haya expansión. Porque lo segundo que Dios dice es: haya expansión. Y le voy a decir a todos los pastores, líderes de todas las organizaciones del país y del mundo: su gran problema es querer expandirse sin Jesús. Su gran problema es tratar de crecer con métodos, con planes, con fórmulas. Y les voy a decir una cosa: tendrán gente, pero sin Jesús. Entonces, lo primero que el Padre hace es decir: sea, manifiéstese la luz. Él era la luz de los hombres. Cuando Jesús aparece en la Biblia, aparece como la luz y se manifiesta como la luz. Y Juan dice: él era la luz de los hombres y siempre será la luz de los hombres, y el que lo tiene a él jamás tendrá tinieblas con él. Aleluya. Sea, manifiéstese la luz. Y lo segundo es: haya expansión. Y yo prefiero, óigame, crecer con Jesús que crecer sin él. Yo prefiero que Venezuela crezca con Jesús que crezca sin él. Yo prefiero que Venezuela se desarrolle con Jesús a que trate de desarrollarse sin él. Porque una nación que se desarrolla sin Jesús se desarrolla en tinieblas. Pero una nación que abraza a Jesús como su Señor va a desarrollarse. Y óigame, aunque hoy tengamos cualquier problema, cualquiera que abrace a Jesús empieza a tener un desarrollo hacia lo mejor, pero en luz. Luz. Él entonces era en el principio lo que Dios decía. Por eso, lo primero que él dice, se manifiesta, es la luz. Pero después que la luz aparece, esa luz se convierte en el creador de todo lo que existe. Y eso me bendice tanto, porque yo sé que sea lo que sea que mi corazón desea, pueda ser creado por él. Alguien dice amén a eso. Diga conmigo: mi milagro va a ser creado por él, porque todas las cosas por él fueron hechas.
Y aclara categóricamente el escritor: y sin Él, y sin Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que no hay manera de que tú obtengas la felicidad en tu vida sin Él. Por eso no importa cuánto dinero tiene la gente en la calle o cuántas cosas logren y satisfagan su corazón, siempre están vacíos buscando otra cosa. ¿Por qué? Porque nada de lo que están haciendo está Jesús, y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. En otras palabras, todo lo que se hace sin Jesús no existe en el plano espiritual. Oh, Padre Santo, eso es poderoso. Alguien haga algo para eso, porque eso es muy poderoso lo que acabo de decir. Nada de lo que se hace sin Jesús existe. No para Dios. No para Dios. Qué poderoso esto. ¿Cuántas veces usted ha pasado por este verso? No me mienta, muchas veces. Y lo ha leído como leer cualquier cosa y nunca lo vio, y no se sienta mal. Yo tampoco. Pero cuando le dije al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo yo voy a predicar tantos mensajes de Jesús, Señor, si yo no soy un buen predicador? Ayúdame, Señor. Bastó eso. Porque Él se acerca al humilde. Esa palabra la oí anoche en mi sueño. Dios, tiene que ser Dios porque es un verso bíblico. Sonó tan fuerte dentro de mí en la madrugada que me estremeció y me despertó. Y oí una voz fuerte en mi espíritu que dijo: yo me acerco al de corazón humilde. Le voy a explicar por qué. Eso a mí me ha ganado más respeto que otra cosa. Ser sincero. Ayer no tenía este mensaje. ¿Sabe cuántos mensajes recibí ayer? Muchísimos, de mucha gente diciendo: quiero ir mañana, quiero oír la revelación de Jesús, quiero oír la revelación de Jesús. Yo decía: Dios mío, ¿quién me manda a mí de bocón? Señor, ayúdame. Yo no tengo ningún mensaje. Sufrí ayer en la tarde, no, Señor, o sea, yo no quiero hacerme un mensaje de mi imaginación, Señor, de mi capacidad. No, Señor, no, por favor. No quiero llegar a eso. No. Líbrame de hacer eso. Pero yo sabía que sí, yo sabía, Javier Bertucci sabía que si ese mensaje no llegaba anoche o ayer, yo iba a entrar en desesperación, y la desesperación me iba a empujar a hacer algo que puedo hacer y que tal vez sepa hacer un mensaje, acomodarlo y adornarlo. Es posible que lo sepa hacer, tal vez sea la peor cosa que usted haya oído, pero tal vez no. El asunto era que me iba a ver obligado a tratar de hacerlo. Y me acosté, y después que cerré los ojos dije: Señor, ayúdame por favor. Mis últimas palabras en la mente antes de desconectarme del mundo natural fue: Señor, yo reconozco que no puedo hablar un mensaje si tú no me lo das. Ayúdame por favor. Así me dormí. Pero en la mañana tempranito oí esa voz dentro de mí que dijo: yo me acerco al de corazón humilde. Abrí los ojos y dije: ¿y el mensaje? Oh, pero no había mensaje. Por eso no se afane. Dios siempre llega a tiempo. ¿Sabe? Me senté en mi escritorio. Yo dije: Señor, el gran desastre hoy.
y abrí mi Biblia y boom. No le miento. Si alguien me vio en mi oficina en la mañana, me vio con un marcador amarillo, subrayando, porque no me daba tiempo ni de escribir. Si me ponía a escribir, no daba. Tenía que subrayarlo. Así que vengo aquí de la forma más sencilla que usted se puede imaginar. Vengo aquí de la forma más como incapaz que alguien puede venir. Y le digo a usted, si el Espíritu Santo me da revelación de Jesús a mí, ¿cómo no se la va a dar a usted? ¿Alguien entiende eso? Jesús es la luz. Diga conmigo, Jesús es la luz. Pero también dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Eso indica entonces que después que Jesús aparece y es manifestado, sea la luz. Y entonces el escritor o el Espíritu Santo me dice que esa luz era la luz de los hombres, porque provenía de la vida, y la vida era Jesús. Pero Jesús era lo que Dios decía. Entonces me aclara también que todo, es poderoso esto, todo lo que el Padre dice, Jesús lo hace. Porque no he venido para hacer mis obras, sino las obras del que me envió. ¿Quién dijo eso? Jesús dijo eso. Entonces Jesús nunca hace nada que el Padre no quiera que haga, porque si Jesús lo hace es la voluntad del Padre. Cuando el Padre habla es la voluntad de Jesús, y cuando la voluntad de Jesús se manifiesta es la voluntad del Espíritu Santo, porque son tres pero son uno. Pero usted no puede entender eso, nunca lo va a hacer, porque usted y yo no podemos concebir una unidad perfecta del Espíritu. Solo podemos concebir una unidad de carne, pero nunca de espíritu. ¿Y por qué no concebimos una unidad de espíritu? Porque lamentablemente somos carne y tenemos este material. Por eso el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Mientras más tú tienes revelación de Jesús, no es que te unes, óigame esto, no es que te unes más a Jesús, sino que cedes más a la voluntad de Jesús. Voy a volver a explicar eso. Cuando me uno a Jesús, un espíritu, soy con Él, no una carne. No carnalice una relación con Jesús. Cuidado, Él no es carne, no es esto. Por eso cuando me uno a Cristo, soy un espíritu con Él, no una carne. Entonces cuando soy un espíritu con Jesús, no puede haber separación, porque un espíritu es un espíritu. Ahora, eso indica que, ¿por qué aún siendo uno con Jesús puedo hacer cosas mías? Porque Él le gusta la rendición de voluntad, no el someter tu voluntad. A Jesús no le gusta someter la voluntad de nadie. A Jesús le gusta que tú mismo rindas tu voluntad a Él. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Una de las cosas que sucede con la gente que empieza a caminar en Jesús es que hay dos formas. Hay gente que conoce a Jesús a los 70 años, bueno, de chiripa, o por lo menos lo empiezan a conocer. Y no es eso, sino que a medida que vas teniendo más edad, vas quedándote con menos opciones. Y entonces, como vienes quedándote con menos opciones, tienes que echarle mano a lo que hay. Y muchas veces Dios te deja lo que hay, porque siempre quiso que eso fuera lo que tú tuvieras. Pero como tenías más juventud, podías estar echando brincos. Mientras más tengas revelación de Jesús, óigame eso, lo que va a pasar: más te unirás a Jesús para hacer su voluntad, pero más aún tendrás más actitudes de Jesús dentro de ti, como el perdón. Difícilmente, cuando tú tienes más revelación de Jesús, alguien te ofende. Me gusta eso. Alguien que tiene revelación de Jesús o empieza a tenerla, le pueden decir ombligo verde, le pueden decir mangélico, le pueden decir esto, aquello, lo otro, le pueden decir lo que le dé la gana que le diga. Usted no se ofende. ¿Por qué? Porque no tengo un corazón que tiene o puede ser ofendido. Porque aunque en el momento te puedas sacudir y te aires, de repente se manifiesta la naturaleza del Espíritu que hay en ti, que es de Cristo. Y ¿sabe qué dice? ¿Sabe que yo te perdono?
Tú no puedes ofenderme a mí, porque mi corazón está lleno de amor y no está lleno de intereses u odio. Así que no tienes la capacidad de ofenderme. Aleluya. Me gusta este mensaje, o todo este mensaje me gusta. Repito, sin Jesús no hay expansión, pero sin Jesús tampoco hay luz. Pero sin Jesús no hay principio de nada. Sin Jesús lo que trates de hacer en tu fuerza no existe para Él. Si hay algo que Jesús le gusta, es la constancia. Si yo soy constante en una visión que viene de Dios, es posible que tenga el éxito que espero. Escúchame en esa aquí. Por esa razón, mientras más te unas a Cristo, más podrás caminar hacia lo que es su voluntad. Escúchame en esa aquí. O chivos que hubo antes aquí. Escuché como Cuando alguien empieza a tener revelación de Jesús, no es que usted estaba en absolutas tinieblas. No. Que nadie le diga eso. Cuando usted recibe a Jesús, se enciende una pequeña velita. Empieza a ver luz dentro de usted. Pero a medida que Jesús se va revelando en usted, es como la lámpara esa que usted le da más intensidad. Con un potenciómetro le da hasta que casi lo ciega de la luz. Eso ocurre no por fuera, sino por dentro de un individuo. Por eso, mientras más una persona empieza a tener revelación, la luz interna empieza más a alumbrar. Y déjeme decirle algo, y aquí viene un verso poderoso que usé en esa reunión de pastores. Cuando usted empieza a brillar así, entonces no se pone un candelabro debajo de la mesa, sino sobre la mesa, para que alumbre a todos en el cuarto. Entonces usted quiere que Dios lo levante, usted quiere que Dios lo exalte. Deje de hacer triquiñuelas y habilidades astutas y ocúpese con tener revelación de Jesús, y Él lo va a exaltar, porque no se pone un candelabro debajo de la mesa. ¿Alguien dice amén a eso? Y se lo digo a todos estos jóvenes que quieren tener exposición, que creen que tener éxito y exposición es primero creerse que son algo. Si ustedes jóvenes se creen que son algo, no son nada. Lo segundo, si ustedes quieren llegar a este púlpito con habilidades humanas y con manipulaciones, lamento decirle que será la estrepitosa caída lo que se oirá en un futuro inmediato. Porque al que alguien llega acá y diga algunas cosas emocionantes, y puede haber un pueblo que por llegar aquí se abre a lo que se está diciendo, hay un liderazgo en esta iglesia que sabemos más por el Espíritu Santo que por lo que alguien puede predicar. Especialmente este siervo de Jesús. No me mete un cuento nadie. Yo no oigo lo que dicen, yo veo su espíritu y corazón. Tengo un pulso para ver el orgullo y la altivez desde lejos, porque eso hace Jesús en el corazón de alguien. Usted puede sentir no un rechazo suyo, sino el rechazo de Jesús a la altivez de alguien, a la arrogancia de alguien. Aleluya. ¿Alguien dice aleluya en este lugar? No me quiero desviar del tema, así que no me jurungue. Regreso a mi tema, aunque estoy en él todavía. En él estaba la vida. Cuando dice estaba, se está refiriendo al mismo evento de Génesis 1:3. Está refiriéndose a la manifestación de Jesús por medio de lo que el Padre dice. Lo que el Padre dice es Jesús, y lo que el Padre suelta por su boca se hace. ¿Y quién lo hace? Jesús lo hace. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Lo que Jesús dice que hace. ¿Por qué?
Porque es categórico el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué pasa? Regreso a mi tema. Cuando Jesús llega a tu corazón y empieza a haber una relación y una revelación. Pero no hay revelación si no hay relación. Ahora empieza a haber una relación y luego una revelación. Y la revelación te hace tener más relación. Y la relación te hace tener más revelación. Y la revelación te hace tener más relación. Y la relación más revelación. Y así, y así, y así. Hasta que tú vas alumbrando y alumbrando. Y te haces la luz del mundo. Porque Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Mi llamado, su llamado, quiera o no, preciosa iglesia de Jesús, es alumbrar e influenciar. Porque la luz influencia. Apague todo, no lo vayan a hacer. Pero si usted apaga todo aquí, no vaya a ser que creen que es una orden. Y yo enciendo una vela y todo esto está oscuro. Todo, óigame. Y enciendo una velita. El que está en la cruz ya sentado va a ver esa pequeña lucecita. Y esa pequeña lucecita influencia todos los miles de metros cuadrados de tinieblas que puede haber. Así que no se afane en su familia. Cuando usted cree en Jesús y llega a su casa, no llegó un evangélico, no llegó un maranatero, no llegó un cristiano. Llegó la luz de Jesús a su casa. Haga algo para Él. Grite: en mi casa llegó la luz. Diga: en mi casa no habrán tinieblas. Y si hay tinieblas, se tendrán que ir, porque la luz de Jesús va a ir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. Y cada domingo que el pastor predique y traiga un mensaje de la luz de Jesús, de la revelación de Jesús, mi casa será alumbrada, mi cuadra será alumbrada, mi comunidad será alumbrada. Y cuando su luz estén encendidas y ardiendo en Venezuela, toda Venezuela será alumbrada. Alguien haga algo para Jesús en este lugar. Aleluya. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y viene este verso poderoso: y la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Oh, no entendió. Porque aquí se le va a partir ese falso concepto de bienestar. Muchas veces le he dicho que lo que ha hecho de mí lo que soy, aparte del Espíritu Santo y la gracia de Dios, son las luchas, las batallas, las pruebas, la persecución, la crítica brutal. Eso ha hecho y ha ayudado a ser lo que hoy soy. Los momentos de bienestar en mi vida vienen como consecuencia del agrado de Dios en su corazón y decirme: hijo, tranquilo, disfruta un poco, ok, porque no todo es lucha. Eso es una buena noticia para usted. No todo es lucha. Entonces, pero no hay mejor forma de brillar. No la hay. Usted brilla en medio de las tinieblas. Le voy a volver a decir eso. Usted brilla en medio de las tinieblas.
Usted no brilla cuando todo está bien. No, así. Nada brilla así. Cuando todo brilla, nada brilla cuando hay un lindo amanecer. Nada brilla cuando hay un sol resplandeciente. Pero todo brilla cuando hay una tiniebla alrededor. Es decir, cuando la cosa se ponga peor en tu vida, es cuando tú más brillas. Y eso es lo que al diablo lo endemonia. Que cuando tú tienes a Jesús como revelación en tu vida y Él viene con sus momentos feos y difíciles, tú brillas y tu luz se intensifica en medio de las tinieblas. Y eso es exactamente lo que este verso dice: la luz en las tinieblas resplandece. Diga conmigo: yo brillo más en tinieblas que en luz. Usted no sabe cómo brillan cuando salen a predicar un sábado. Usted no sabe cómo usted brilla cuando sale a predicar un evangelismo nacional. Usted no sabe cómo brilla cuando se mete a una discoteca o a un prostíbulo o a una cuadra de prostitución. Usted no sabe cuánto brilla. Pero cuando usted entra a un lugar de eso, hay un resplandor enorme que empiezan a ver demonios y personas. Y usted piensa que está en el peor lugar. No, usted está en el mejor lugar, en el lugar de más brillo. Le voy a decir algo. Cuando usted viene a esta iglesia y usted quiere sobresalir entre la luz, se va a frustrar. Con toda humildad le voy a decir esto: predicadores nuevos en la iglesia que predican o que un día predicarán, porque soy de los que cree que tengo que descubrirlos. Y la forma de descubrirlos es exponerlos. Ahora, les voy a dar un buen consejo. Tratar de brillar en un lugar donde no hay luz es perfecto. Pero tratar de brillar en un lugar donde hay luz, cuando usted está empezando a hacer un bombillito de esos de linterna, es un grave error. Porque los domingos y los viernes, cuando este humilde siervo de Jesús viene de estar con la luz y la luz está en él, lo que brilla aquí no es un bombillito de linterna, sino un reflector de 5000 watts que es capaz de alumbrar un auditorio de este tamaño, alumbrar iglesias conectadas hoy, más de 1000 conexiones en un culto, iglesias en otros países. No trate de competir con eso. Es una tontería que usted se ponga a competir con eso. Es una tontería que usted trate de hacer un grupito dentro de un reflector. Sabiduría. Sabiduría. Porque mientras más brillas, Dios más te levanta. Entonces, ¿qué es lo que debe preocuparme a mí? No sobresalir para la gente, no predicar un mensaje. ¿Qué tontería esa? Voy a predicar este mensaje porque la gente lo necesita. ¿Quién le dijo que usted predica para la gente? Usted predica para servir a Jesús y bendice a la gente, pero usted no predica para la gente. Porque si yo buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Dios. Lo que a mí me preocupa al venir a este púlpito no es predicar algo que la gente quiera oír, o que la gente yo crea que necesito oír porque soy un buen psicólogo o un buen intelectual, o creo que soy inteligente. Porque la mejor inteligencia en este púlpito se convertirá en tu peor brutalidad. No se viene a un lugar como estos a predicar sobre tu intelecto, sino sobre lo que el Espíritu Santo tiene y está haciendo. La luz es para alumbrar a los que están en tinieblas. Mientras más tú tengas revelación de Jesús, más tú podrás alumbrar a gente, aunque sean gente de Jesús.
pero que están empezando siendo velas y van a transicionar hasta ser poderosas luces de Dios, porque ese es nuestro destino. No fue una religión la que dijo: vosotros sois la luz del mundo. Fue el mismo Jesús en persona en la tierra diciéndole a sus discípulos e iglesia naciente: vosotros sois la luz del mundo. En otras palabras, el diseño y destino de ustedes es ser la luz. Diga conmigo: yo soy llamado a ser luz. No lo oí. Yo soy llamado a ser luz. Ahora, la luz en las tinieblas resplandece, eso está claro. Pero ahora viene la otra parte: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué poderoso esto. Esto quiere decir que no importa cuántos brincos del diablo, no puede contra la luz. El diablo puede contra los religiosos, el diablo puede contra la religión, el diablo puede contra los sistemas, pero el diablo no puede contra la luz. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Un religioso? ¿Un religioso evangélico? ¿Un religioso maranatero? ¿O un religioso X? No importa. Yo no quiero ser religioso. Yo quiero ser la luz del mundo. Y para ser la luz del mundo debo ser un solo espíritu con Jesús. Debo tener revelación de Jesús para alumbrar a esta sociedad materialista y violenta, y para alumbrar a todos los que se acercan a mí. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Me gusta este mensaje. Y como siempre, no voy a poder terminarlo hoy, porque mire todo lo amarillo que tengo. Y si se da cuenta, estoy en el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron. Cuando Jesús aparece en Génesis, en el principio estaba como la tierra, desordenada, vacía. Y como más. Los que leen la Biblia, los que no, bueno, en tinieblas. Diga conmigo: en tinieblas. A esto se refiere el escritor, que es el Espíritu Santo, diciendo: las tinieblas no prevalecieron, tiempo pasado, contra la luz de Jesús. Es decir, cuando Jesús es luz en el corazón, cuando Jesús aparece en cualquier escena, llámese el principio, o llámese Venezuela, o llámese el corazón de Pepe, no importa dónde Jesús aparece, hace que las tinieblas retrocedan. Y luego que las tinieblas quieren arremeter contra usted, no prevalecen contra usted. Todo diablo, todo demonio y toda circunstancia que lo viene a dañar va a salir huyendo como perro. ¿Por qué? Porque la luz nunca jamás pierde. Diga conmigo: la luz nunca pierde. Las tinieblas no pueden prevalecer. Pero hay otra traducción de prevalecer. No solamente algo que viene contra, sino que prevalecer es algo que se queda haciendo oposición. Eso indica que algunas circunstancias en la vida pueden ser un poco más largas que lo común. Pero buenas noticias: no importa cuánto se logre quedar esa circunstancia, finalmente se tiene que ir. Yo dije: finalmente se tiene que ir, y tienen que llegar tiempos mejores. Y yo no sé usted, yo creo que vienen mejores días para nosotros. Yo creo que vienen mejores días para todos nosotros, que hemos peleado, aguantado, llorado. Y óigame usted lo que le voy a decir: ¿usted cree que yo, a punto de ver que las tinieblas salen corriendo de mí, me voy a regresar o voy a dejar de luchar? No, me comí las verdes. Ahora voy a esperar que vengan tiempos mejores, porque tiempos mejores están por llegar. Alguien grite amén, alguien sacuda a alguien, alguien abrace a alguien, alguien dígale: hermano, vienen tiempos mejores, las tinieblas tienen que irse. Amado y precioso, quédese de pie, que ya terminé por hoy. No el mensaje, llegué a 30% del mensaje. Tranquilos. Tengo el deseo de predicar esta serie por mucho tiempo, porque me emociona, me bendice. Siento el romper del cielo.
Siento el cerrarse del infierno. Siento que avanzamos kilómetros cada vez que predico de Jesús. Le voy a dar esto. No luche contra eso. Aprendí esta gran lección. Luchar contra algo no es mejor que brillar en Jesús. Porque si yo lucho, corro el riesgo con dañarlo todo, destruirlo todo. Aleluya. En una ocasión me clavé una espina en un dedo. Y traté de sacármela. Y alguien me dijo que con una aguja lo lograría. Y lo que era una pequeña espina metida en mi dedo se convirtió en un gran hueco que me hice yo con la aguja. O sea, me destrocé el dedo tratando de arreglar algo. Hice más daño a mi dedo con lo que yo traté de arreglar que la espina dentro del dedo. Hasta que no pude y dije, voy a pedir ayuda. Le dije a alguien, ¿puedes sacarme esta espina? Y cuando vio, dijo, ¿qué es esto? Te destrozaste el dedo. Y la espina ahí está todavía. Entonces esta persona me empezó a apretar el dedo duro. Salía sangre por la herida que yo mismo me hice, pero no por la herida que me había hecho la aguja, perdón, la espina. Y cuando apretó muchas veces, salió poquito a poco salió. Y de repente la agarró y la sacó. Me di cuenta que si hubiese pedido ayuda desde el principio, no hubiera sido más que una pequeña punción sin dolor. Pero por yo tratar de hacerme el bien, me hice el peor mal. Y lo digo como una lección. Una vez que tú conoces a Jesús, no tienes que luchar contra algo para cambiarlo. ¿Quién te mintió de esa manera? Lo que tienes es que ocuparte de brillar con Jesús. Y la Biblia es clara, dice que cuando yo empiezo a brillar, las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Eso indica que se retiraron de mi vida. Y yo le digo a usted, lo que usted quiere que cambie en su vida, no lo luche, solo confíe en Jesús. Espere en Jesús, tenga esperanza en Jesús y brille con Jesús. Y Jesús va a hacer que eso, oh Padre Santo, tenga que ser lo que tenga que ser. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo, Señor, quiero brillar contigo. Grítalo, quiero brillar contigo. No le oí, quiero brillar contigo. Viernes antepasado en Caracas, prediqué un mensaje, la revelación de Jesús, humildad y obediencia. Y cuando llegué a la oficina con una clase de unción que jamás había sentido en mi vida, oí estas palabras fuertes en mi corazón. El Espíritu Santo me dijo: si te mantienes hablando de Jesús, te voy a levantar para que alumbres todas las naciones que yo he decidido alumbrar. Con lágrimas le dije: Señor, ¿quién soy yo para que de mí te acuerdes? ¿Quién soy yo para que de mí hagas memoria? Y el Espíritu Santo me dijo: eres quien agrada a mi corazón. Y óigame, no importa lo que nadie piense o alguien piense de mí,
Si el Espíritu Santo me dice que estoy agradándole, pues déjeme decirle algo, eso me basta y me sobra para ser feliz en esta vida. Eso me basta y me sobra para ser un hombre completo en esta vida. Nada me hace falta, solo con Jesús estoy completo. Y yo le digo a usted, si usted se ocupa de Jesús, usted no necesita nada más que aprender a ser feliz con aquel único que puede hacerle feliz. Jesús es su nombre y no hay otro como Él. ¿Alguien cree eso en esta mañana, en este lugar? Grite: Jesús, brilla en mí. Grítelo. Grítelo: Jesús, brilla en mí. De nuevo, grítelo: Jesús, brilla en mí. Y yo oro que la luz de Jesús empiece a intensificarse en su vida. Y como lo dije a aquel joven ayer, usted no necesita un carro, una casa, dinero o otra cosa. Lo que realmente usted necesita es enfocarse en Jesús y en su luz. Y mientras que usted haga eso, va a asegurarse que cualquier cosa tenebrosa se vaya de usted, y que cualquier cosa que no venga de acuerdo a Dios huya de usted, porque las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Y esa es mi garantía en esta vida. No importa quién planee hacer algo, no importa cuánto el diablo quiera hacerme daño, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la luz es más que las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra esa luz. ¿Alguien quiere esa luz en esta iglesia? ¿Alguien quiere esa luz en esta iglesia? El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.